días. Gracias a todos por venir a este nuevo desayuno informativo de Executive Forum con el excelentísimo señor don Francisco Ramírez Acuña, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino de España y el Principado de Andorra. Quiero agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan. En primer lugar, a los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y de modo especial al secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, don Jesús Gracia Aldaz, así como al director general para Iberoamérica, don Pablo Gómez de Olea. Agradecimiento que hago extensivo al consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, don Salvador Victoria Bolívar. Estimado embajador, querido don Francisco, muchas gracias por asistir y participar en este acto. En nuestro foro invitamos a numerosas personalidades de la vida pública española y también a representantes de países con los que España tiene especiales lazos y países como el suyo, ¿no?, que tiene una especial relevancia, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no?, económico, político, histórico, de fraternidad. México es un país hermano al que nos unen lazos estrechos y es un gran orgullo tenerle aquí hoy en este foro. Y al resto de amigas y de amigos de Executive Forum, muchas gracias por venir a este desayuno una vez más. Finalmente, quiero destacar mi gratitud a la empresa que hace posible la realización de este desayuno, a OHL, Obrascón Huarte Laín, y en especial a su director, don Luis García Linares, que hoy nos acompaña en la mesa presidencial y que es la persona que va a hacer la presentación del embajador de México. Querido don Luis, muchísimas gracias. Don Luis. Gracias. Buenos días. Excelentísimo señor embajador de México en España, señor secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, señor consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, señores embajadores, autoridades, señoras y señores, amigos todos. Quiero comenzar estas palabras agradeciendo la presencia hoy aquí con todos nosotros del excelentísimo señor embajador de México en España, don Francisco Javier Ramírez Acuña. Y también quiero expresar nuestra satisfacción en el Grupo HL por tener la oportunidad de patrocinar este desayuno informativo organizado por el Executive Forum. Francisco Javier Ramírez Acuña es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y su firme compromiso con México le ha llevado a centrar su trayectoria profesional durante más de 40 años en el servicio a su país. Su dilatada carrera política se inició en 1969 cuando ingresó como miembro activo del Partido de Acción Nacional, el PAN. Y desde muy temprano desempeñó diversos cargos, como el de secretario general del Comité Directivo Estatal de Jalisco en 1969 y ser miembro en el 70 de la campaña presidencial del candidato de su partido y candidato él mismo a diputado federal ese mismo año. Antes de ser gobernador constitucional del estado de Jalisco entre 2001 y 2006, el embajador Ramírez Acuña fue diputado en las legislaturas de su estado en las décadas de los 70 y 80. Con anterioridad había ocupado otros cargos de gran responsabilidad y en los años 90 fue director general del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara y también fue presidente municipal de Guadalajara. Tras desempeñar el cargo de gobernador del estado de Jalisco, fue nombrado secretario de la Gobernación del gobierno de Felipe Calderón. Señor embajador, México es un país estratégicamente situado en el continente americano, con una frontera de más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos. Y según el Fondo Monetario Internacional, con datos de 2012, es la 14ª economía del mundo y la segunda de Iberoamérica, solo superada por Brasil. A lo largo de los últimos 20 años, su país ha vivido un destacado proceso de crecimiento gracias al avance en materia de estabilidad política, institucional y económica. Y todos estos avances le han permitido caminar por la senda del crecimiento. Así, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento del PIB mexicano será del 3,5% y ese mismo registro se mantendrá para 2014. Y igualmente las previsiones indican que la inflación, que será del 3,7% para este año, en 2014 bajará al 3,2%. Por todo ello, nadie duda ya que
este país forma parte de uno de los vectores de crecimiento de la economía global. Y prueba de ello es que Goldman Sachs estima en sus análisis y proyecciones que México, integrado en los denominados Growth Market, se convertirá en 2020 en la 7ª economía mundial. Para impulsar su crecimiento, presente y futuro, México se apoya en un gran mercado interno de 115 millones de personas, y entre las principales fortalezas de su economía hay que citar el hecho de ser uno de los países más abiertos del mundo, con una red de tratados internacionales de libre comercio que le otorga un acceso preferencial a 40 países y 1.000 millones de habitantes, y de consumidores en concreto, a lo que hay que sumar su posición de referencia como destino de la inversión al ser una plataforma exportadora hacia otros mercados. También hay que resaltar los avances realizados por la economía mexicana para disponer de unas condiciones excelentes para el desarrollo de la actividad empresarial. Según el Doing Business 2013 del Banco Mundial, México es uno de los países de Latinoamérica que ofrece las mejores condiciones para el desarrollo de los negocios. Indudablemente, México y España están unidos, además de por los muy profundos lazos de afecto e historia común, por una relación de cooperación activa. Las relaciones empresariales entre ambos países han tenido en los últimos años y siguen teniendo hoy un gran potencial de crecimiento, gran potencial que seguiremos aprovechando las empresas ya posicionadas en la región. Y por lo que respecta al Grupo HL, debo poner de manifiesto la decidida y continua apuesta por la internacionalización que nos ha llevado a mantener una acusada presencia en el exterior desde nuestros orígenes. Y desde el momento en que comenzamos nuestra expansión exterior, Latinoamérica fue nuestra prioridad y especialmente México, nuestro gran objetivo de inversión, dada su gran apuesta por las infraestructuras. La presencia de OHL en México se remonta a hace más de 30 años y actualmente mantenemos un firme compromiso en este país, que es ahora mismo uno de nuestros principales generadores de EBITDA y de ventas en el grupo y que, después de España, es en el que mayor número de empleados tiene el Grupo HL. La importante apuesta de OHL por México le ha llevado a estar presente en su mercado bursátil y así México y España son los dos únicos países de los 28 en los que opera el Grupo OHL en los que cotiza en bolsa. Las acciones de OHL México se estrenaron en la Bolsa Mexicana de Valores el 11 de noviembre de 2010 y fue la mayor salida a bolsa del mercado de valores mexicanos en los últimos 10 años, en su momento, y la tercera del sector de infraestructura del transporte a nivel mundial en los últimos 5 años. Señor embajador, las 4 divisiones que integran el Grupo OHL, OHL Concesiones, OHL Construcción, OHL Industrial y OHL Desarrollos, trabajan para impulsar el crecimiento de ese querido y gran país que es México. Y lo hacen a través de la ejecución de importantes proyectos de infraestructuras. OHL México es la sociedad que agrupa las actividades de concesiones del Grupo OHL. Es propietaria y gestiona, a través de la participación en 7 de las principales sociedades concesionarias que operan en el país, con una inversión total comprometida de 3.600 millones de euros, 6 autopistas de peaje en concesión, con una longitud total de 361 kilómetros en México DF y en los estados de México y Puebla. Y es titular del 49% del capital en el Aeropuerto Internacional de Toluca, el segundo después del Aeropuerto Internacional de México. Así, OHL México queda posicionada como líder de su sector en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que engloba el Estado de México y el Distrito Federal, tanto por número de concesiones y como kilómetros administrados. En la zona metropolitana tenemos el circuito exterior mexiquense, que es la principal infraestructura de transporte con 110 kilómetros en operación, en tanto que el viaducto elevado, el viaducto bicentenario, que ha sido una obra reconocida con el Premio Estatal de Ingeniería Civil en el Estado de México, incorpora el más avanzado sistema electrónico de cobro tecnología desarrollada concretamente por el Grupo OHL y que consiste en un sistema semi-free flow que facilita el flujo de tráfico de forma extraordinaria. En 2012, igualmente, inauguramos 2 autopistas urbanas, la Supervía de los Poetas y la Autopista Urbana Norte, ambas en fase de operación, y que implican un nuevo esquema de movilidad en la ciudad que mejora significativamente la conectividad local y regional de la zona metropolitana del Valle de México, una de las regiones más pobladas del mundo. Desde el punto de vista de la ingeniería industrial, OHL también desarrolla en México proyectos de EPC,
Engineering, Procurement and Construction, destacando en el área de energía los correspondientes a 2 plantas de cogeneración, una de 65 megavatios en Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, y otra de 35 megavatios en el estado de Tamaulipas, como proyectos principales de este área. Y en el turismo, por último, y teniendo en cuenta que México es un referente en este campo a nivel mundial, desde OHL apostamos por fortalecer los criterios de sostenibilidad que desde el Gobierno de Enrique Peña Nieto se consideran prioritarios para el crecimiento futuro de esta región y en este ámbito. Así, el Grupo OHL ha desarrollado, construido y opera el complejo de Mayacobá en la Riviera Maya, en la zona costera central del Caribe mexicano. Es un complejo del máximo nivel, con 4 hoteles y un campo de golf, en los que se ha aplicado los principios del desarrollo sostenible de una forma excepcional, de conservación y mejora del medio ambiente y apoyo a las comunidades locales. Tanto así que nos ha hecho merecedores de 2 de los principales galardones en esta materia, en concreto los otorgados por la Organización Mundial de Comercio y el Rainforest Alliance, los premios Ulises y Sustainable Standard Setter, respectivamente. Señor embajador, acabo. Las empresas españolas, todas ellas en general, y OHL en particular, estamos muy orgullosas de poder contribuir al crecimiento y al desarrollo de México. Y lo seguiremos haciendo con nuestra mayor vocación de servicio y con la dedicación de nuestro mejor esfuerzo para desarrollar todo tipo de infraestructuras y contribuir al bienestar del conjunto de los mexicanos, sintiéndonos a la vez cada vez más mexicanos. Muchas gracias a todos por estar presentes y al señor embajador por aceptar la invitación de intervenir en este acto. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, amigos de México. Excelentísimo señor don Jesús Gracia Aldaz, secretario de Estado y Cooperación para Iberoamérica. Excelentísimo señor don Pablo Gómez de Olea, director general para Iberoamérica. Excelentísimo señor don Salvador Victoria, consejero de Presidencia, Justicia y portavoz de la Comunidad de Madrid. Excelentísimo señor don Orlando Sardi, embajador de Colombia en España. Excelentísimo señor don Karel Berak, embajador de la República Checa. Y excelentísimo señor don Luis García Linares, director general corporativo de OHL, quien le agradezco la presentación que hace de nuestra persona para intervenir con ustedes esta mañana. Muchas gracias, don Luis. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quisiera primeramente agradecer a don César Chiva de Agustín, presidente de Executive Forum España, por esta invitación para hablarles de mi país, para hablarles de México. Para este embajador es un gran honor estar con ustedes esta mañana, poder intercambiar algunos puntos de vista y conocer de cerca las inquietudes que tienen ustedes acerca del desarrollo y crecimiento de México, y que ustedes conozcan los diferentes temas que son de su interés y con los que podemos profundizar. México es una gran casa de puertas abiertas. Es un país que junto con España han venido construyendo una gran relación. Hoy tenemos una extraordinaria relación México y España, con un futuro promisorio para ambas naciones, a pesar de las dificultades actuales que existen en todo el mundo y que evidentemente hay la capacidad para poder sortearlas. Nuestra esencia nacional ha permitido que seamos una nación querida en el mundo, respetada en el mundo, una nación que quiere al mundo. México se abre constantemente al resto del mundo y recibe en su seno a todos aquellos que observan en nuestro país la posibilidad de contribuir y de crecer. Los mexicanos somos unos en la alegría, porque así es nuestro carácter. Somos uno en la solidaridad, porque los mexicanos sabemos ser generosos. Somos uno frente a los grandes retos, porque los mexicanos tenemos el talento y la energía
así como la voluntad para cambiar nuestra realidad y poder salir adelante en nuestros momentos más difíciles. Somos además un gran país por muchos motivos. En cada uno de los 32 estados de la República tenemos motivos para hacerlo, pero México cuenta con más de 2 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el 14º país con mayor superficie en el mundo. Tenemos una frontera de 3,000 kilómetros con los Estados Unidos de Norteamérica, que es la mayor frontera del mundo, con los miles y miles de pasos todos los días de México hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México. Poseemos 11,000 kilómetros de línea costera, tanto por el Océano Atlántico como por el Océano Pacífico. Y somos igualmente una magnífica puerta de entrada al mercado de América Latina y al mercado asiático. En México tenemos una población, como ya lo señaló don Luis, de 115 millones de habitantes, en su mayoría gente joven. Nuestra edad promedio es de 26 años de edad y somos el primer país de habla hispana en el mundo, la 11ª nación más poblada a nivel global y la segunda de América Latina. Resulta, pues, importante comentarles que los más destacados estudios relativos a las economías emergentes muestran a México como una nación dinámica, con una fuerte pujanza en el presente y con altas perspectivas en el mediano y largo plazo. Desde hace varias décadas, México ha suscrito alianzas y asociaciones con diversas naciones y regiones del mundo, a fin de crear y fortalecer vínculos y mecanismos de entendimiento global. Fruto de ello es el que desde octubre del 2008, México y la Unión Europea suscribieron una asociación estratégica que subraya la importancia y el alto nivel de nuestras relaciones. Cabe señalar que España fue fundamental para esta relación de México con la Unión Europea. Gracias a España, porque España tomó sobre sus hombros la responsabilidad y la tarea de ser quien estuviera promoviendo a México, se logró esta importante e intensa relación que hoy tiene México con la Unión Europea. España, nuestro socio, se coloca como el segundo mayor inversionista extranjero en México. En México tenemos 4,287 empresas españolas y más de 50,000 millones de dólares de inversión. Solo detrás de los Estados Unidos, vecino principal y socio comercial de México, nuestra economía, la 14ª economía del mundo y la segunda más importante de América Latina. Goza de una estabilidad probada, con una inflación promedio del 3%, un presupuesto con déficit cero, y esto es muy importante, amigas y amigos. Durante los últimos 6 años pasados, se vino haciendo una tarea fundamental para poder llegar a este momento que hoy disfrutamos los mexicanos, que nuestro presupuesto anual que aprueba la Cámara de Diputados esté precisamente con un déficit cero. Esto nos permite consolidar mejor nuestra economía federal, más la economía de cada uno de los estados de la República, porque esto le da certeza al mexicano, al ciudadano mexicano, de que su dinero se está invirtiendo de manera adecuada y de manera correcta. Esta tarea fundamental nos viene a dar también como un hecho histórico que nuestras reservas federales sean de más de 144,000 millones de dólares, 2 veces más la deuda externa de nuestro país. Contamos, como bien ustedes saben, con un tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá, el NAFTA, que es una relación estratégica, dada nuestra cercanía geográfica con el gran mercado de los Estados Unidos y Canadá, que conjuntamente representa a 460 millones de consumidores y 18,000 millones de dólares.
Igualmente, México cuenta con los 12 tratados también comentados anteriormente, que es una relación con 44 naciones en el mundo, que representa un mercado potencial de 1.200 millones de consumidores. México es, por lo tanto, amigas y amigos, la plataforma de exportación ideal para acceder a las 2/3 partes del PIB global. México exporta en la actualidad un promedio de 1.015 millones de dólares todos los días a Estados Unidos y al resto del mundo. Por otra parte, México, Perú, Colombia y Chile somos países que están observando su responsabilidad y estamos cumpliendo con nuestra realidad y el momento que nos toca vivir. Tenemos una nueva economía, todos estos países, que nos permite entrar a una competencia global y que nos exige trabajar en un nuevo entendimiento de esfuerzo y concurrentes en la suma de capacidades. Es así como estamos nosotros integrando la Alianza del Pacífico, estos países que hoy por hoy formamos una plataforma extraordinaria. Sabemos que gran parte de la solución de los desafíos y adversidades económicas y sociales de nuestras naciones pasa por la potencialización del comercio interior, del comercio interregional y del comercio global. En fechas recientes, el Congreso mexicano, gracias al Pacto por México, una estructura integrada por el presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido suscrita por la mayoría de los partidos políticos, PAN, PRI y PRD, aprobó las reformas educativa, laboral y de telecomunicaciones, la reforma energética y la hacendaria, así como la fiscal, vienen más adelante, están por iniciar su proceso legislativo y esto apunta a transformar al país en una nación mucho más dinámica y competitiva que propicie más crecimiento y desarrollo, e igualmente un incremento en las oportunidades de inversión en México. Quiero destacar 3 rubros de amplias oportunidades en mi país. En materia de energías renovables, las oportunidades de inversión en México resultan alentadoras. Basta mencionar que la meta del gobierno mexicano es alcanzar una capacidad instalada de tecnologías limpias del 35% para el año 2024. Esto está perfectamente determinado en el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio anterior, recuperado en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que ahora está concluyendo sus procesos en el actual gobierno del presidente Peña Nieto. México cuenta apenas con 14.324 megawatts de capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes renovables conectadas al sistema eléctrico nacional, lo que representa un 22.3% de la capacidad total de generación eléctrica en el país, que es de 64.312. Lo anterior se traduce en una atractiva oportunidad para quienes deseen invertir en esta materia. México es el 13º país más visitado por el turismo internacional en el mundo y el primero de América Latina. El sector ofrece grandes oportunidades de inversión para cadenas hoteleras internacionales y compañías inmobiliarias, considerando la variedad de destinos, la diversidad de tipos de turismo, los costos laborales competitivos, el reconocimiento internacional y la calidad en el servicio. Resulta pues importante destacar que las pymes de España encuentran amplias oportunidades de negocios en el sector turístico mexicano. En materia de infraestructuras, el Gobierno de México ha declarado la gran importancia que tiene el desarrollo de las nuevas obras y el mantenimiento de la infraestructura ya existente por medio de un ambicioso plan de desarrollo, de licitaciones públicas, internacionales y de desarrollo de proyectos estatales como programas de asociación público-privadas que son de gran relevancia para alcanzar estas metas, por lo cual se contemplan los siguientes esquemas: concesiones,
proyectos para la prestación del servicio, PPS, obras públicas no presupuestales. Y por otra parte, deseo compartir con ustedes algunos indicadores que hablan de la pujanza mexicana. La industria aeroespacial instalada en México, en el estado de Querétaro principalmente, ha alcanzado un lugar indiscutible al ubicarse como el sexto proveedor para dicha industria en los Estados Unidos. En el rubro de agronegocios, México es el 12º productor, exportador y consumidor de este sector a nivel global. En materia de automoción, mi país es el 8º productor y el 4º exportador de vehículos nuevos a nivel mundial, estableciendo todo un clúster desde el estado de Puebla hasta el estado de Coahuila, en donde tenemos instalados una gran cantidad de industrias de autopartes y que estarán instalándose más en el territorio mexicano. En la manufactura eléctrica, electrónicas, somos el principal exportador de electrodomésticos en Latinoamérica y el 6º a nivel global. En tecnologías de la información y comunicaciones, basta mencionar que existen 25 clústeres de tecnologías de la información a lo largo del país que agrupan a más de 700 compañías. Amigas y amigos de México, tanto los grandes inversionistas como las pymes de España que se han instalado en México, participando con éxito en sectores como el financiero, turístico, de infraestructuras, energético, telecomunicaciones, editorial, etcétera, han podido comprobar en los hechos, no que son dichos los que decimos solamente de México, que nuestro país es tierra fértil para el desarrollo de sus actividades empresariales y que ofrece una plena certidumbre jurídica. España ha podido comprobar que las inversiones en México están libres de sobresaltos y en estos tiempos ello es un tema fundamental. Tengo la certeza de que hoy se requiere de la suma de nuestros aliados, de nuestros socios, de esa complicidad en la que resulta indispensable el ánimo, el talento y la creatividad. No deseo concluir mi intervención sin asegurarles que México hoy se muestra frente a sí mismo y de cara al mundo como un actor global sólido, responsable y decidido. Asegurarles a ustedes y a todos los inversionistas, a todos los empresarios españoles, que cuenten del otro lado del mar con un lugar donde se pueden hacer buenos y muy buenos negocios, en un clima de confianza recíproca y sin lugar a dudas, su nombre hoy es México. Las tareas políticas, la fortaleza económica y el desarrollo del gobierno, encabezado hoy por el presidente Enrique Peña Nieto, sin duda nos asegura a todos que México va por buen camino y que puede asegurar la inversión, el desarrollo y darles mayor certeza a la confianza que ustedes le puedan expresar a mi país. Muchas gracias. Muchas gracias, con muchísimo gusto. Efectivamente, soy un hombre que me he dedicado toda mi vida a las tareas políticas. Como bien don Luis mencionaba, mi paso por tanto en temas locales como temas federales, y bueno, llega un momento en que también se tienen que tener otras visiones, y un tema importante es el tema internacional para nuestro país, y poder lo que internamente en la política doméstica, poderlo poner al servicio de las relaciones internacionales, en este caso de México, de mi país. Cuando el señor presidente, en su momento Felipe Calderón, nos propone el poder servirle a México estando en España, lo hicimos con mucho gusto, independiente del cariño y del afecto que le tenemos a España y los múltiples amigos que tenemos aquí en este país. Consideramos fundamental el que era oportuno el poder llevar más adelante lo que habíamos en su momento hecho.
Jalisco, dentro de este acuerdo con la Unión Europea firmado en 2008, suscrito en 2008, pero que se estuvo negociando con anterioridad, nosotros tuvimos una serie de relaciones con la política de comunidades, con la Unión Europea, para poder tener no solamente apoyos y desarrollos, sino tener intercambio de experiencias, siendo yo gobernador del estado, y evidentemente nos permitió el poder tener una visión más amplia de lo que se puede hacer en la tarea internacional. Así que cuando nos da la oportunidad el presidente Calderón y ahora el presidente Peña Nieto nos ha dado la oportunidad de continuar y seguir en esto, pues evidentemente nos sentimos muy satisfechos de servir a México y de poder contribuir a fortalecer aún más las ya extraordinarias relaciones de México y España. Otra pregunta en clave doméstica, en clave nacional mexicana. El pacto por México entre los tres partidos que usted ha mencionado, el PAN, el PRI, el PRD, ¿cuál es su valoración? Realmente es un ejemplo. Usted sabe que en España, lo comentábamos antes del desayuno, pues esta semana pasada se alcanzó el primer acuerdo con un tema europeo y nos cuesta mucho, ¿no? Porque se piensa que la mejor táctica es el desgaste, ¿no? del contrario, ¿no? Y bueno, quería pedirle su valoración de este tiempo que lleva en el Pacto por México. ¿Cuáles son los resultados y los efectos? Yo estoy convencido que el político, aparte de ser un buen administrador, tener decisión para la aplicación de la ley, de ser un observador de la norma y ser el conducto, como se dice a la hora en que protesta cualquier político en el mundo, cumplir y hacer cumplir, debe también demostrar la capacidad política con las negociaciones. Y en México era fundamental en este momento el que el partido gobernante, y en este caso el presidente Peña Nieto, que es quien encabeza la administración pública, pusiera en marcha y pusiera sobre la mesa esa capacidad política que era el poder llegar a acuerdos. En México, lo comentábamos antes de entrar a este salón extraordinario, en México hemos sufrido siempre para poder llegar a acuerdos importantes. En otras palabras, los partos han sido muy largos y muy dolorosos. Y en este caso, los acuerdos, México en los últimos 12 años no pudimos tener acuerdos fundamentales que pudieran armar la estructura jurídica y la estructura sociopolítica de nuestro país. Hoy se ha podido hacer. Qué bueno que tuvo la habilidad el presidente Peña Nieto, aún siendo presidente electo, de poder convocar a una mesa a todos los partidos políticos, proponerles los acuerdos que debía de tenerse en la tarea legislativa, porque no solamente era acordar para hacer política, sino era hacer política para acordar y que se pudieran tener los resultados. Esto es una garantía para el resto del mundo, que México, antes de abrir las puertas, tenga los procesos legislativos y le dé certeza jurídica a aquellos que nos están observando. Así que yo veo que el Pacto por México es una tarea muy importante, demuestra la capacidad política del gobernante y nos da la oportunidad a los mexicanos de avanzar en consenso cuando hay fundamentos para hacerlo, y podemos evidentemente discrepar en aquello que también consideramos fundamentales. México es un país de libertades y México es un país democrático por el cual avanzamos. Yo creo que hay pacto para buen rato. Muchas gracias. Volviendo al tema que ha comentado de la Alianza del Pacífico, donde están esos 4 países que destacan por su desarrollo, por sus garantías, que son Chile, Colombia, Perú y México. Hace un año tuvimos aquí al embajador Orlando, el embajador de Colombia, y hice una pregunta similar a la que le hago ahora. ¿Qué es lo que qué tiene que ocurrir para que América vaya todos al mismo nivel, ¿no? Porque claramente hay dos recorridos, 2 Américas a 2 niveles distintos. ¿Qué tiene que ocurrir para que todos vayan a ese mismo nivel de estos 4 países, y Brasil incluido, si usted prefiere, y que vayan todos igual? Bueno, primero, evidentemente, habla de nuestros liderazgos, quienes tienen la responsabilidad de ser los líderes de nuestros países, han tenido, volvemos al tema del ejercicio político, a tener la capacidad de sentarse, de acordar, de ver objetivos comunes,
Recordemos que este tema de Alianza del Pacífico es precisamente Perú quien inicia este proceso. Tuvo que salir en su momento por conclusión del término el presidente peruano, lo retoma el resto de los países, Colombia, México, Chile, con el nuevo mandatario peruano se encuentra la misma visión. Y entonces esta tarea de ponerse de acuerdo pues nos lleva a tener una alianza. Primero, el ejercicio político de nuestros líderes presidentes de las repúblicas. Por otro lado, el que estamos observando que es un momento fundamental para poder hacer un frente al cual, bueno, las coincidencias nos llevan a ser los cuatro, pero evidentemente nuestros países y nuestros líderes siguen hablando con el resto de las naciones para poder estar incluyendo más. No tengo la menor duda que es un momento en el que América, los países americanos, latinoamericanos, estamos sacando experiencia de nuestros problemas que tuvimos anteriormente. Hay inteligencia nacional para poderlo resolver y sobre todo hay un gran ánimo para salir adelante y obviamente es encontrar estas plataformas para poder lograr frente al resto del mundo una plataforma como es la Alianza del Pacífico. Muy bien. Muy bien. Usted ha comentado que México es el tercer destino más importante fuera de la Unión Europea, ¿no?, para los inversores españoles. Usted comentaba, ¿no?, que las casi 4.200 empresas que están trabajando ahí, que han materializado inversiones por más de 50.000 millones, creo que ha comentado, ¿no?, de 50.000 millones de dólares. ¿Qué les diría a aquellas empresas que aún no han dado el paso? Porque realmente hay muchas empresas, incluso grandes, que todavía no están en México, sorprendentemente. Con mucho gusto. Les diría lo que hemos venido comentándoles a todo lo largo y ancho de España en este último año y medio, que hemos realizado una tarea muy importante de platicar con empresarios en todas las ciudades españolas. Primero, la Agencia Mexicana de Promoción de la Inversión en México, que es ProMéxico, realiza una tarea fundamental de estar hablando con todos los empresarios, de exponerles la realidad en la que estamos en México y hablarles con toda claridad. Y en la embajada, de manera directa, hemos estado en cada uno de los lugares mencionándoles cuáles son los nichos de oportunidades, también cuáles son los posibles problemas que se pueden encontrar y proponiéndoles que tengan un apoyo con un inversionista mexicano. ¿Por qué? Pues para que se acorten las distancias, para que se acorten los tiempos, para que se pueda lograr tanto las rutas financieras como las rutas de permisología, como las rutas políticas en el propio país, en coincidencia con inversionistas mexicanos, con empresarios mexicanos, poderlo tener. Que hay oportunidades, sí las hay, pero tampoco es nomás llegar a cortar frutos. Hay que llegar a sembrar, hay que entender las propias condiciones. Hablamos el mismo idioma, pero hay muchas palabras que significan cosas diferentes y que tenemos que sentarnos con toda claridad y poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Y en esto, ProMéxico habla con absoluta verdad y con absoluta frontalidad al inversionista español, como lo mismo lo hacemos con los inversionistas mexicanos que han decidido incursionar en el mercado español para que también puedan tener resultados positivos. Los éxitos de la embajada, del gobierno mexicano, de ProMéxico, no es solamente llevar empresarios, es que tengan éxito. No hay un resultado positivo si no hay el éxito que está esperando el inversionista. Y eso es lo que pretendemos. Así que yo les diría, México es una tierra de oportunidades, sí, como el resto de América Latina, como el resto del mundo. Hoy México requiere de una gran participación, infraestructura, tecnología de la información, energías renovables, etcétera. Comentábamos hace un momento también, antes de entrar al desayuno, de la gran infraestructura que México está necesitando. México es un país grande. El hablar de más de 2 millones de kilómetros cuadrados no es, como decimos los mexicanos, no es decir enchilame otra, Es un país bastante grande y donde tenemos extensiones, carreteras de cientos y en algunas partes de miles de kilómetros que tenemos que realizar.
Pero aparte es un tema fundamental lo que decíamos en nuestra intervención. Más allá de la infraestructura nueva o de la nueva infraestructura, son los mantenimientos de las propias infraestructuras que tenemos en México. Por decirle solamente un tema, el tema de reclusorios, por ejemplo. En todo el país, evidentemente es un tema fundamental. El tema de hospitales que ya existen y que necesitan una serie de renovaciones es otro tema fundamental. El tema de aeropuertos que ya existe es otro tema fundamental. En fin, pudiéramos hablar, o por qué no hablar del tema de puertos, en donde México, con 11,000 kilómetros que tenemos de litorales, pues estamos también. El tema portuario es un tema fundamental, o el tema de pesca, por solamente hablar de algunos en los que se puede tener. Concluiría esta pregunta en decir, hay oportunidades, yo les diría, piénsenlo, véanlo, hagan su análisis plenamente, ténganle confianza a ProMéxico, les va a dar la información adecuada, como ténganle confianza al organismo de Colombia o a ProChile para que se puedan tener las informaciones. Tenemos simple y sencillamente que darles los datos ciertos, verídicos y reales. Muchas gracias. Le preguntan también sobre una cuestión que usted conoce, pues siempre sale cuando se habla de Iberoamérica y también de México, ¿no? El tema de la seguridad civil, la protección contra las personas, contra las propiedades, de las empresas, ¿no? Y la seguridad jurídica en México. Estos son dos conceptos que en otros desayunos con embajadores de Iberoamérica salen, porque suelen ir de la mano, no siempre. ¿Y hasta qué punto influye en la economía de un país como México, que tiene un régimen estable, ¿no? Como usted ha expresado, pero que tiene quiebras, fallos en la seguridad, ¿no? ¿Cómo lo ve? Y también cómo valora la nueva política de seguridad que ha lanzado el presidente Peña Nieto. Con mucho gusto. Iniciaría por el tema de seguridad jurídica. Les diría que esa está a la vista, como también la seguridad civil, pero está a la vista el tema de seguridad jurídica, en donde México es un país en el que se puede confiar. Los pasos que se tienen que dar están perfectamente delimitados, tanto por la autoridad federal como por las autoridades locales. Los procesos que tenemos están muy claros en los temas de la autoridad federal. Son 9 pasos que hay que dar previamente para los procesos, y en 6 días se tienen las respuestas de la autoridad federal con la autorización de los permisos. Evidentemente tenemos la legislación local, pero también ahí se ha venido avanzando de manera importante. Lo fundamental es de que no hay cambios en las legislaciones ni modificaciones en los criterios de la noche a la mañana. Ya afortunadamente hasta las misceláneas fiscales que en su momento llegó a haber en México hoy han desaparecido. Lo que establece la ley de ingresos y las correspondientes leyes fiscales no tendrán ninguna variación, y obviamente las participaciones de los organismos empresariales son muy importantes. Así que les puedo decir que la seguridad jurídica está perfectamente acreditada, y lo pueden ustedes comprobar con los propios empresarios españoles que ya tienen muchos años, como OHL, que tiene más de 30 años en nuestro país. Por otro lado, el tema de seguridad civil evidentemente es un problema que tenemos. Es un tema en el que se está resolviendo y atacando de manera muy clara para poder resolverlo de manera definitiva. México tomó la decisión de establecer una estrategia contra el crimen organizado, y en esto no solamente es el tema del narcotráfico, es el tema de trata de personas, es el tema de piratería, etcétera, que viene a dar todo este proceso en donde a México se toma desde diversos puntos de vista como punto de partida o como tránsito para poder llegar al mercado más grande, que es los Estados Unidos. México no produce cocaína. En México se produce marihuana, pero no se produce cocaína, que es el mayor problema en el tema del tráfico de drogas. México ha tenido que dar respuesta a esto cuando se toman las determinaciones, tanto por los Estados Unidos como por México, por cerrar el paso que se venía dando a través del Mar Caribe o el Atlántico hacia Miami,
En aquel entonces se consideró en los años 80, 90 que se trasladaría hacia el Pacífico y entonces habría los mecanismos para poderlo detener. No, el tema se da por el continente y entonces descubre el narcotráfico pues que México tenía una población de 100 millones de habitantes y que eran posibles consumidores. Ese es el problema en el que se da. Y con grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla, etcétera, pues evidentemente esto prolifica y esto da una oportunidad al propio crimen organizado de poder meterse no solamente, repito, en el tema del narcotráfico, sino en el tema de trata de personas y piratería. El presidente Peña Nieto creo que ha tomado decisiones importantes. La primera es cambiar estrategia, que la viene implementando a través del inicio de su gobierno, nuevas estrategias también en materia de comunicación. Ya no es un tema que sea parte del discurso diario del presidente de la República, y también los medios de comunicación han tenido esa deferencia con el propio proceso del país de tratar el tema en el lugar adecuado y con las condiciones también que ellos han considerado, y bueno, esto ha venido evolucionando. Sin embargo, el presidente y la Secretaría de Gobernación tienen muy claros que deben de hacer una tarea conjunta con los gobernadores de los estados. En este momento hay avances importantes. La seguridad de los inversionistas está siendo garantizada. Si ustedes ven, México sigue teniendo la mayor inversión de América Latina, y esto pues da la certeza de que hay la seguridad de poder continuar en este proceso. Yo tengo plena confianza en la estrategia del presidente Peña Nieto para seguir atacando el tema de seguridad, para resolverlo, y tengo plena confianza que el tema de policía única que está siendo propuesto, impulsado desde el anterior gobierno, pero ahora con una gran fuerza por el presidente de la República, se logre en poco tiempo para poder tener en México esa policía única que responda a la estrategia marcada y poder resolver el tema de seguridad civil. Muy bien. Y ahora, para finalizar, una última pregunta. Usted sabe que por la crisis en los últimos años los jóvenes españoles están saliendo, jóvenes cualificados. Es una pérdida porque el talento se nos va de las manos, ¿no? Y pues de cada 3 personas que salen, pues 2 se van a Sudamérica o a Estados Unidos, ¿eh? Entonces es una pena para España, pero bueno, una suerte para los países que reciben. Y además es una historia recurrente, ¿no? Porque llevamos 500 años que cuando tenemos una crisis nos vamos a hacer las Américas. Ahora parece ser que toca otra vez, ¿no? Y la pregunta concreta es si tiene México algún plan para traer a estos jóvenes españoles a su territorio. Bueno, México no tiene un plan definido, porque evidentemente sabemos del valor intelectual que le representa a cada nación, pero tenemos las puertas abiertas para aquel que desee estar en nuestro país, pues evidentemente cumpliendo los procesos migratorios y establecidos por la ley, como lo están haciendo muchos jóvenes españoles que han estado emigrando a México, han estado llegando a las diferentes empresas, ya sean españolas o españolas mexicanas o mexicanas, y han estado encontrando espacios para poder realizar sus actividades profesionales. En esto México ni ha puesto ni va a poner ningún tema de topes, ningún tema de impedir que tengan acceso al mercado mexicano, sino que al contrario, la disposición del presidente Peña Nieto es el de que las embajadas, y en este caso la embajada mexicana en España, en Madrid, estemos abiertos. Se nos han incrementado de manera importante, ciertamente, la solicitud de visas para poder ir a México a trabajar. Sabemos que han estado encontrando espacios laborales y sabemos también que se encuentran contentos de estar en nuestro país, sabedores de que se les recibe y se les apapacha como nosotros somos apapachados en España. Pues, don Francisco, muchísimas gracias por su exposición. Ha sido un enorme placer contar con su presencia. Esperamos poder contar en el futuro con usted o con, en su efecto, un representante de México. Le estamos muy agradecidos, y a todos muchísimas gracias por asistir a este desayuno de Executive Forum. Muchas gracias, muy amables.